Muchas gracias, amigos. Hola a todos. Mi nombre es Francisco Guillén y soy cofundador y director de BlockTag. Bien, la sesión, la que me han pedido presentaros, tiene que ver con la protección de los datos y en general de la información, de toda la información, y la garantía, cómo proporcionar una garantía de autenticidad. Entonces, he estructurado esta sesión de manera que se dé respuesta a una serie de preguntas que estaban en la información en la que se distribuyó o que se distribuyó para la sesión, ¿no? Que es, ¿realmente tenemos algún problema hoy día con nuestros datos o con la información en general? Y este problema es un problema importante, significativo, de gran dimensión, o es un asunto marginal, ¿no? ¿Y por qué hay gente, por qué hay interés en apropiarse de nuestros datos? ¿Qué se gana con disponer de nuestros datos? Y otra pregunta tendría que ver con, ¿hay alguna manera de defenderse de estos ataques? ¿Y cómo lo hacemos desde BlockTag, ¿no? Por lo tanto, me voy a concentrar en explicar cómo hacemos desde BlockTag para proporcionar esta seguridad y esta garantía de autenticidad a los datos y a la información que manejan distintos sectores, ¿no? Cómo lo hacemos recientemente y cómo utilizamos la tecnología blockchain para proporcionar esta garantía de autenticidad, así como la seguridad de los mismos. Es posible que algunos no entiendan del todo bien o les interese saber cómo lo hacemos, cómo es que funciona la tecnología blockchain, y si queréis en las preguntas al final de la sesión podríamos digamos, debatirlo o explicarlo más en detalle, así como otras funciones, otras maneras de proporcionar esa garantía de autenticidad a otros elementos, no solamente datos en la información, sino a otros productos que también se falsifican, ¿no? Pero lo veremos más adelante. Y empiezo explicando que BlockTag, bueno, quizás quería haber presentado otra diapositiva aquí que no he incluido, en la que venía a deciros que BlockTag es una empresa de reciente establecimiento. Tenemos 3 años de antigüedad, fundamentalmente dirigida a luchar contra el fraude, es decir, a proporcionar la autenticidad de todo tipo de productos, servicios e incluso los datos, como veremos ahora, de manera que el usuario final, bien sea el consumidor o bien sea el ciudadano o bien sea una institución o una empresa, puedan garantizar que ese producto, esa información es original, es auténtica y que no ha sido sometida o no ha sido el objeto de ataque y de falsificación, bien del producto o de esa información. Y como decía hace un momento, nuestra característica singular es que este servicio lo hacemos mediante el uso de la tecnología blockchain, que tiene esta característica de ser la prueba última y definitiva de autenticidad. ¿Por qué? Porque todo lo que queda registrado mediante esta tecnología blockchain, que podemos hablar al final con más detalle, no puede ser falsificado por la naturaleza propia de esta tecnología, de la cual habréis oído hablar seguramente en el ámbito de las criptomonedas, pero que se puede aplicar, y eso es lo que hacemos nosotros, a muchos otros ámbitos, siempre con este objetivo de demostrar que todo lo que ha quedado escrito allí es auténtico. Muy bien, entonces voy a poner 3 ejemplos de ataques a los datos, en concreto a los sistemas, bueno, a todos los sistemas de inteligencia artificial y de lo que se denomina machine learning o aprendizaje automático. Deciros que a lo mejor alguna de estas cosas puede generar inquietud por el impacto que pues, suelen proporcionar. Por ejemplo, este caso primero. En este caso veis una imagen de un señor que está cruzando un paso a cebra, digamos, tranquilo, porque hay una señal de stop que protege, ¿no? Y que detendrá el tráfico, ¿no? Pues imaginaros que vosotros os estáis acercando en un coche autónomo, que sé que a lo mejor estáis pensando en compraros dentro de poco tiempo, y que os acercáis a esta señal de tráfico, a este cruce. Bueno, pues este peatón tiene un problema, está en riesgo. ¿Por qué? Porque ha habido un hacker que ha colocado una cosa tan sencilla como ese post-it amarillo que se ve en la señal de stop, y este post-it amarillo
va a confundir el sistema de conducción autónomo del coche en el que nos encontramos. ¿Y en qué manera lo va a confundir? Bueno, ha hackeado, digamos, ha puesto en compromiso este software de conducción y entonces el sistema automático de detección de señales, en vez de interpretar que esto es un stop, solamente por el hecho de este cuadradito amarillo ahí, va a interpretar que es una señal de reducción de velocidad y, por tanto, no se va a detener y, por tanto, puede arrollar a este peatón. Fijaros que una cosa tan sencilla como esta puede poner en peligro la vida de las personas en una región donde, o en una ciudad donde un hacker se dedique, por ejemplo, digamos, a trastornar, a envenenar esa información que existe en este caso en los coches autónomos. Y tenéis otro caso que ocurrió en el año 2017, en el cual un sistema de inteligencia artificial, de diagnóstico médico, que en este caso el Watson for Oncology de IBM, que su diseño era el de proporcionar asesoramiento médico, en particularmente asesoramiento terapéutico para casos de pacientes con cáncer. Bueno, ¿qué ocurre? Que al estar entrenado de manera errónea o con mala intención, estaba proporcionando informes diagnósticos y terapéuticos equivocados e incluso por ejemplo, peligrosos, ¿no? Lo cual obligó a que hubiera de abandonarse y quien lo estaba desarrollando, que lo estaba implantando, que era el MD Anderson Cancer Center, pues encontró que le costó estos 62 millones de dólares que no pudieron, que fueron inútiles, ¿no? Que se tiraron a la basura. Y aquí tenéis otro ejemplo de un caso de ataque de trolls no sé si recordáis esta historia, de un bot de Microsoft en Twitter llamado Tay, que en tan solo 16 horas, en el año 2016, en tan solo 16 horas hubo que desconectarlo. ¿Por qué? Porque como consecuencia de esos ataques empezaba a emitir mensajes racistas y sexistas y evidentemente pues hubieron de pararlo, ¿no? Como veis, es un tema muy importante. Se calcula que hasta un tercio de los proyectos, de los sistemas de inteligencia artificial, están dando resultados erróneos como consecuencia de que trabajan con datos que han sido manipulados por ciberataques y que pasan desapercibidos. Lo peor no es ya que los datos sean falsos, sino que además el que los recibe no tiene manera de saber que esos datos han sido manipulados, que están envenenados, como es la expresión que se suele utilizar, y que por tanto el trabajo que se está haciendo, que es un trabajo que lleva mucho tiempo y que además consume una gran cantidad de energía, que es enormemente costoso. Cada proceso de entrenamiento de estos sistemas de inteligencia artificial cuesta millones de dólares. Pues esos están desperdiciados también, porque los resultados que se van a dar no sirven para nada. Si entra basura al sistema, lo que sale es basura. Por tanto, se pierde el tiempo y el dinero, ¿no? Y esto no afecta, digamos, esta manipulación de la información afecta a muchos sectores. Aquí tenéis algunos ejemplos, ¿no? De industria 4.0, de asistencia sanitaria, los coches autónomos, incluso los sistemas de votación electrónica, como no hace muchos meses escuchábamos también las noticias, ¿no? Y claro, eso tiene un impacto muy negativo en el conjunto, en el funcionamiento de la sociedad, en las pérdidas que eso ocasiona tanto a empresas como a ciudadanos y en el deterioro del medio ambiente por un consumo de energía que al final no sirve para nada. Dices, bueno, pero esto al ciudadano, verás, no nos afecta de manera muy directa, ¿no? Pues no es cierto. Incluso en los resultados que podemos obtener en consultas que hacemos a Google, por ejemplo, o incluso las recomendaciones que nos pueden dar plataformas de vídeo online o streaming, como pueden ser Netflix o Amazon, se ven, digamos, condicionadas y modificadas y manipuladas precisamente por el ataque de estos hackers, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué es lo que hacemos nosotros desde BlockTAC? ¿Qué es lo que hemos ideado para poder resolver este problema, que es un problema realmente importante? Bueno, lo que hacemos es, mediante unos dispositivos que llamamos Blockchain of Things, es capturar la información del origen, como veis en esta
en esta pantalla en la izquierda, donde pone los sensores de IoT. Esos sensores, cuando emiten la información, directamente los capturamos esa información con estos dispositivos de blockchain of things y encriptamos la información y la registramos en una blockchain, de tal modo que esa información queda marcada, tiene una huella imposible de manipular, que va ligada de manera segura a su origen y que además puede ser verificada, por lo cual esa información se convierte en totalmente confiable y trazable. Sabemos de dónde viene, sabemos que no la ha tocado nadie, sabemos que se puede trabajar tranquilamente con ella, ¿no? Como veis, estos dispositivos que denominamos de blockchain of things o blockchain de las cosas, hace que sea imposible por terceras partes el modificar los datos o suplantar la procedencia de los mismos, ¿no? Por tanto, ahora las empresas que tienen estas plataformas de IoT pueden asumir la responsabilidad de esta información que producen, que ellos mismos utilizan o que incluso venden a terceras partes. ¿Por qué? Porque la privacidad, además, está totalmente asegurada y en el caso de que hubiera cualquier ataque, los piratas son identificados de inmediato, ¿no? Bueno, esta es una solución práctica, es una solución interesante. Pues nos parece que lo es porque, por las experiencias que hemos hecho, porque además es es una solución que tiene un bajo coste por el bajo precio de los dispositivos y además el mínimo coste que representa el almacenaje de esta información para darle esta característica de autenticidad y de seguridad. ¿Cómo es que hemos sido capaces de hacerlo? Bueno, como os decía, BlockTag viene de la experiencia de los últimos años de haber desarrollado soluciones de autenticidad en muchos otros sectores, ¿no? En el tema de los productos de alimentación y consumo, que también son objeto de falsificación, desde botellas de vino o aceite, o incluso la carne, o incluso productos farmacéuticos. Es un tema, en determinadas regiones del mundo, la falsificación de medicamentos tiene una importancia tremenda, ¿no? En Latinoamérica, 1 de cada 3 medicamentos es falso. En África puede llegar hasta el 50%. Y los números que se manejan es que cada año mueren 1 millón de personas por medicamentos falsificados y 300.000 de ellos son niños, ¿no? Obras de arte o artículos de lujo, incluso las votaciones online, son cosas que en los últimos 2 años, 3 años ya, hemos ido proporcionando esta solución de garantía de autenticidad verificable por el consumidor final y que eso nos ha proporcionado pues, reconocimientos en distintos lugares del mundo y con clientes también, como digo, en distintos sectores y en distintos lugares del mundo. Claro, la propuesta de valor, o sea, me parece importante haceros ver la importancia que tiene ya hoy día este sector y el encontrar una solución a este problema. ¿Por qué? Pues como anunciaba el World Economic Forum, el ataque a los datos es como la peor arma o el arma más potente del enemigo. Pues, digamos, definido este enemigo de manera genérica, ¿no? Es un enemigo que a veces es incluso no localizable geográficamente, no lo puedes asignar a una determinada nacionalidad. No. Es este deseo de hacer daño mediante el envenenamiento, que es la palabra con que habitualmente se caracterizan estos ataques de las bases de datos, es un problema tremendo. Y esto se hace, modificando la información que sale de los dispositivos IoT, y aquí os pongo 2 ejemplos, ¿no? Por ejemplo, unas falsas metástasis. A la imagen de la izquierda tenéis una que no seáis muy expertos, podéis identificar que la imagen de la derecha, que parece igual a la de la izquierda, pero se han añadido estos bultitos que de manera maliciosa parecen que son metástasis pulmonares y esto genera realmente todo un procedimiento diagnóstico erróneo o incluso terapéutico si no se detecta esto, ¿no? O bien, otra cosa que habréis escuchado, bueno, empieza a verse con mucha más frecuencia, que es la falsificación de lo que se llaman los deepfake. En este caso es un ejemplo muy, muy conocido de cómo a Obama, a la izquierda, se le hace decir unas expresiones
contrarias a Trump, que era lo que manifestaba realmente el señor de la derecha. Pero recientemente habéis visto alguna campaña de publicidad en la que una persona que ha muerto ya hace bastantes años, pues parece que estuviera perfectamente viva y haciendo una comunicación creíble de la información que sea, ¿no? Es decir, para luchar con esta... en el fondo es información, son datos que han sido manipulados y que proporcionan una información que confunde y que puede generar serios problemas sociales. Esto ya hoy día tiene un impacto económico. Fijaros que el coste de los ciberataques se estimaba ya en 2019 el gasto. El coste propiamente es el gasto en ciberseguridad que tenían que hacer las empresas, ya se cifraba en 124.000 millones de dólares. He explicado los 62 millones de dólares que perdieron en el MD Anderson Cancer Center por el tema del Watson for Oncology. Pero aparte de las pérdidas económicas, aparte hay una propuesta de valor especialmente atractiva para las empresas que proporcionan esta información, que la venden a terceros. Y es que el valor monetario de esa información puede doblarse o puede ser hasta un 50% más, no doblarse, pero sí un 50% más. Y a lo mejor una inversión de un solo dólar te puede conseguir, con los estudios y los que hemos hecho, pues una rentabilidad obtener una valoración adicional de 43.000 dólares, ¿no? Entonces, esto significa que, digamos, esto lo traigo únicamente a colación para que veáis la importancia que tiene el resolver este problema, las dimensiones del mismo y la importancia que tiene. Incluso no solo desde el punto económico, desde el punto de vista de la salud, por poner un ejemplo adicional y reciente, que hace unos días tuve que hablar en un entorno más médico, ¿no? En fin, siempre resulta sorprendente cómo los Estados Unidos tienen una capacidad de concretar en cifras un problema, aunque a veces son difíciles de evaluar, o difíciles de comprobar, ¿no? Pero fijaos, el año pasado, solo en el tema en el sector sanitario, aumentaron los ataques sobre las bases de datos médicas en un 55%. Y esto afectó a un centenar de instituciones y a 26 millones de personas y a 41 millones de registros médicos de pacientes, ¿no? O, por ejemplo, en Inglaterra o el Reino Unido, se circularon 140.000 correos falsos para tratar de obtener información privada, ¿no? Y en cualquier caso, cuando se producían estos ataques, digamos, esta manifestación pública de la información del tipo que sea, esta manipulación de los datos, se ha tardado en media, en el sector sanitario, en concreto, 96 días en descubrir que había habido un ciberataque y en resolver esto. El resolver el problema, pues se tarda más de 236 días en volver a recuperar la normalidad, ¿no? Si además le tenéis en cuenta de que el 28% de estos ataques suelen ser del tipo de los que piden un rescate, que lo habéis escuchado últimamente, que separa la actividad y para poder rearrancarla, que puede ser tanto que pueda funcionar otra vez, pueda llegar gasolina a las gasolineras o que puedas poder recomenzar a atender pacientes en un hospital, pues el coste promedio en el sector sanitario de esa violación de los datos fue por registro, recordad que había hablado de 41 millones de registros, fue de casi 499 dólares el año pasado, ¿no? Y que a una institución en media este ataque le representaba 6,4 millones de dólares. Dice, bueno, pero ¿quién gana con este asunto? Pues ganan los piratas. Una institución, llamamos la institución, un pirata, un grupo, solo un grupo. El año pasado consiguió ingresar 120 millones de dólares por estos ataques y no supieron, sí que pudieron identificarle, pero no pudieron detenerle o parar ese problema, ¿no? Entonces, claro, nuestra solución forma parte de las muchas que se pueden, porque hay muchos niveles en los que se puede parar estos ataques, pero nuestra solución trabaja en un entorno muy concreto, que es el proteger la información que sale de las máquinas o de las plataformas de IoT, lo que se denomina estos sensores de Internet de las cosas, de proteger la información desde el origen, haciéndolo de una manera
segura y económica, y proporcionando esta autenticidad, esta prueba de autenticidad y esta verificación de la misma desde el origen, de manera que no pudiera, que no se vea, digamos, afectada por el ataque de estos grupos de piratas, ¿no? Dice, ¿esto a qué sectores afecta y qué dimensión tiene el mercado en el que nosotros nos podemos poner? Bueno, aquí hay un listado de 8 sectores significativos en los que manejan datos que se utilizan para toma de decisiones, como pueden ser lo que se llama smart homes, las casas domóticas, o el sector energético, el sector de la distribución, los edificios inteligentes, la sanidad, la atención sanitaria, los sistemas de fabricación 4.0, es decir, se llama la fabricación inteligente o las fábricas inteligentes, el sector de la automoción o el sector de las smart cities, ¿no? De la información que se recoge por sensores distribuidos por las ciudades. Todos esos sectores son muy importantes y dependen de la información que llega de estas plataformas de IoT que tienen desplegadas. Pero si solo nos centramos en Europa y solo en estos 4 sectores que tenemos aquí destacados en amarillos, pues estamos hablando de un entorno de 80 billones de dólares, es 80.000 millones, perdón, de euros, puestos en terminología europea, 80.000 millones de dólares dedicados a proteger estos sectores. Y nosotros nos centraríamos en el 10% de este mercado, ¿no? Iríamos a atender solo aquellos que tienen que ver propiamente con el tema de las defensas frente a los ataques, ¿no? ¿Hay otras maneras de hacerlo? Sí, hay otras maneras, hay otras soluciones que tratan de proteger la información, tratando de encriptar los datos en el origen mediante equipos muy complejos y grandes, como hacen otros, o encriptar los datos para determinadas aplicaciones que pasan por el smartphone, los sistemas operativos de los smartphones, pues que encripten los datos, o el encriptar los datos, proteger los datos a nivel de los ordenadores, o digamos, utilizar o encriptar esa información utilizando tecnología blockchain, pero privada, para determinar, en ámbitos muy, muy reducidos y que pueden ser hackeados, ¿no? Entonces, o pueden ser manipulados por el administrador. Nuestra solución es la única que es capaz de, digamos, hacer de manera económica, con estos dispositivos de pequeño tamaño, con gran capacidad de proceso de la información y de encriptación de la misma, que están protegidos como otras soluciones, ¿no? Que protegen frente al ataque a los datos, pero que además proporcionan este certificado de autenticidad, como decía, a un bajo coste, y que son compatibles con todo otros tipos de sistemas que ya estén establecidos en las empresas que tienen desplegadas estas plataformas de IoT, y además incorporan toda una serie de funcionalidades que ahora pues no creo que sea el momento de describir aquí, ¿no? ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo vendemos estos servicios? Pues habitualmente, como es propio y acostumbrado en este sector, es mediante una licencia que depende del nivel de empresa. Hay distintos niveles de clientes porque tienen desplegadas mayor o menor, digamos, tamaños o número de dispositivos. Entonces, pues según el tipo de cliente se cobra un coste por licencia, más luego un coste por dispositivo y una mínima cantidad según la dimensión de la información que se protege, ¿no? Y esto se hace, ¿cómo se llega al mercado? Pues se hace a través de directamente las empresas de telecomunicación, que son las que están más en contacto y participan en estas plataformas de IoT, o bien con integradores de software, empresas integradoras de software, o bien mediante, digamos, una fuerza de ventas propia que llega al cliente final. Esto es como os decía, esto es al inicio del desarrollo de una industria, llamémosle nueva, de protección hacia otros sectores que se ven afectados por estos ciberataques. Y esta es una cosa que, como os decía, afecta a muchos sectores, y nuestro plan es
ir creciendo progresivamente en distintos ámbitos, empezando quizás por las Smart Cities, para luego entrar más en sistemas que tengan que ver con la industria 4.0 o la sanidad o la protección de los sistemas de distribución de energía, ¿no? Y aquí os pongo digamos una relación de los miembros del equipo, que es un equipo que es muy, digamos, muy equilibrado, con perfiles muy distintos. Hay 7 ingenieros matemáticos, doctores, hay 2 doctores, 2 MBA, másteres de energía en ingeniería, otros 2, más luego otros 2 asesores en los ámbitos más técnicos y de inversión, ¿no? Y nuestras capacidades están más en el ámbito de la ingeniería informática, especialmente de la tecnología blockchain, aparte de tener una, digamos, experiencia en los ámbitos de gestión, de marketing y ventas y de la comunicación online, ¿no? Y esto es lo que quería explicaros respecto a la protección de la información, especialmente de la que sale de las plataformas de IoT, y quizás podríamos hablar ahora de qué otros sistemas o con qué otros intereses, si os parece, voy a ver si dejo de compartir esta pantalla. Si soy capaz de... Vale, entonces, podríamos contaros en qué otros sectores y de qué manera se puede proteger, digamos, datos, aquí ya son de empresas, ¿no? Como consumidores. Os comentaba antes que los productos de alimentación y consumo y farmacia, o incluso las votaciones online o obras de arte, pueden ser objeto de manipulación, pueden ser hackeadas por llamémosle, piratas, ¿no? ¿Cuál es la idea nuestra y que ha sido, digamos, muy original en la manera en la que lo hemos implantado? Lo que hacemos es identificar lo mismo que hacemos con los datos, o digamos, en los datos aportamos o atraemos o aplicamos la experiencia que hemos hecho en otros productos de alimentación y consumo, en otros activos, que con carácter general se habla de activos físicos o digitales. Y la idea es marcar ese activo de manera individual y singular y marcarlo en un sitio, es decir, registrar esa información, esa identidad singular en una cadena que es la cadena de blockchain. ¿Y por qué es en esta cadena de bloques o blockchain? Pues porque esa información tiene estas características de que esa cadena no puede ser modificada. La información está encriptada, está ligada a una fuente de origen específica y no puede ser modificada ni manipulada por terceros. Y siempre está disponible. Y bien la empresa o bien el consumidor final puede verificar sin coste alguno la autenticidad de esos datos. Esto, saber cómo se produce, requeriría el poder explicar bien o con más detalle o con más profundidad el cómo funciona una cadena de bloques. Pero a lo mejor lo sabéis y a lo mejor otros no tenéis interés en ello, pero si queréis información específica de cómo funciona, pues yo quedo a vuestra disposición para aclarar tanto el funcionamiento de la cadena como cualquier otra pregunta que podáis tener respecto a lo que nosotros hacemos o la manera en que protegemos esta información. Esto es todo lo que quería explicaros. Muchas gracias por vuestra atención y estoy disponible para las preguntas que queráis hacer. Perfectamente. Yo tenía una pregunta. A nivel de usuario, ¿qué estrategia fundamental tengo que tomar para no recibir un ataque? Supongo que a nivel de usuario es menos probable, pero bueno, se ha de tener en cuenta, claro. A nivel de usuario, claro, es que es un usuario, es usuario de algún servicio, ¿no? Es decir, yo puedo, y normalmente el usuario final no tiene capacidad de protegerse, sino que debe ser la empresa que le proporciona el servicio la que tiene que asegurarle que la información que le entrega es correcta. Entonces, el usuario lo que debería demandar, debería tener a su disposición las herramientas para verificar. ¿Me explico? Yo puedo recibir un correo electrónico, yo puedo recibir un producto de alimentación, yo puedo recibir una
digamos, una sugerencia de información acerca de cuáles son las series que me recomienda esta plataforma. Muy bien. ¿Cómo sé yo que esa información es correcta? No tengo manera de saberlo. Yo como usuario final, debo demandar demandar en el sentido de solicitar a la empresa que me entrega la información una prueba de autenticidad. Si no, nos pasa como nos pasa ahora con la pandemia, ¿no? Por poner un ejemplo muy próximo. Ahora funciona, es algo que nosotros hace hace muchos meses, pero ya más de un año, que dijimos que la prueba de veracidad, por ejemplo, sobre la autenticidad de los resultados diagnósticos o sobre las vacunas, que también se falsifican, ya sale cada día, está saliendo en los periódicos, mafias que falsifican certificados de vacunación o certificados de pruebas negativas de la COVID. Bueno, uno lo recibe, a uno se le, digamos, lo tiene que presentar delante de terceras partes, pero no tiene manera de autentificar, porque toda esa información. Entonces, lo que es muy importante, cada vez más, es importante poder asignar una verificación creíble. ¿Qué significa creíble? Que tiene que estar, que el proceso de verificación nos confirma que el emisor es quien dice ser, el laboratorio en una prueba, el Google o Netflix en una información, qué sé yo, el proveedor es quien dice ser, por tanto es el que, o en una botella de vino, el viñedo o la bodega que lo produce, poder verificar que es quien es y que además ese producto salió de ellos y verificarlo de manera inmediata y sin coste. Eso es muy fácil de hacer hoy día, vamos, con nuestros sistemas, no hay muchos, pero con nuestros sistemas se hace de inmediato y simplemente con el teléfono móvil se lee un QR, por ejemplo, se aprieta un botón y dice, mira, este producto es original. O bien, en algunos casos en los que hay piratas que son capaces de falsificar todo, falsificar la prueba, el producto, falsificar la marca, falsificar incluso intentar falsificar el certificado o identificador único del producto. Bueno, hay sistemas que dicen, no, este identificador incluso es falso. Es decir, la única cosa que como consumidor final podemos hacer es demandar a las empresas, pedirles a las empresas que nos entreguen una prueba de autenticidad y optar solamente por aquellos productos o aquellos servicios de empresas que garanticen esa originalidad. Y otra cosa es la propia empresa que maneja datos, tiene que acudir al proveedor de esos datos. Entonces, por ejemplo, en una fábrica o en un hospital que recibe datos o un médico que recibe datos de una máquina, ¿no? Debe tener la seguridad de que esa información que recibe y que va a utilizar para tomar decisiones, ya sea sobre si poner un tratamiento diagnóstico o no, o si en el caso de un proveedor de energía, si aumentar o no la capacidad o distribuirla hacia un sitio u otro, esa información que recibe necesita confirmar que es original, que habitualmente no es un proceso, digamos, que por defecto haya que hacer continuamente, sino, digamos, al ser alertado de la excepción, que es lo más crítico, ¿no? Si todo está en orden, no hay problema, pero que el sistema alerte de cuándo ha habido un hackeo, una intervención, un envenenamiento de esos datos. Porque habitualmente, ya digo que no sé, la experiencia es que pueden tardarse en descubrir durante meses, dependiendo de cuál sea la intención de hacer daño. Hay veces que el hackeo se descubre de manera inmediata en lo que son ataques digamos, que se pide un rescate, ¿no? Donde el sistema se cae. Simplemente ha sido capturado y se cae y no se puede recuperar, ¿no? Hasta que se paga el rescate, ¿no? Entonces, cada sector, cada sistema de ataque requiere una manera digamos, de protección distinta. Pero lo veremos cada vez más, con más frecuencia, el que las empresas establezcan estos sistemas de protección y que busquen estas soluciones de autentificación, así como que los consumidores reclamemos esas pruebas de autenticidad sobre los productos o servicios que recibimos. Muy bien, gracias. A ti por preguntar. ¿Alguna pregunta, duda más?
el chat tampoco no han formulado ninguna consulta. Pues bueno, pues desde parte de Ayuntamiento agradecer sobre todo a Francisco por su tiempo, por la interesantísima conferencia que nos ha dado hoy, a la participación de BlockTag en esta Mobile Week Tarrasa y también a todos y todas los que os habéis conectado hoy. Animaros a continuar porque hay durante el día de hoy y mañana seguimos teniendo también diversas conferencias y talleres y pues nada, daros las gracias